La calidad y la cantidad de espacio público hace directamente a la calidad de vida en una ciudad. Esto lo dijo Yankel, y bueno, es para pensarlo, ¿sí? Cuanto más espacios verdes tengamos, mejor calidad de vida vamos a tener. Las personas retosan en esos espacios y hace a que nos den ganas de salir a correr, a caminar, a charlar con unos amigos, a compartir socialmente, a sacar a los chicos a andar en bicicleta. Todos esos espacios públicos realmente hacen a tener una mejor calidad de vida. Espacios verdes públicos, ¿no? ¿Qué es el espacio verde? ¿Vieron cuando hablábamos hoy de el paisaje en general visto desde arriba de la montaña? Bueno, ahora los invito a que piensen en esto. Desde arriba de la montaña, imagínense en un río y una casa allá abajo, a orillas del río. Bueno, el espacio verde es el recorte de ese paisaje gigante, pero es el parque de esa casa que nosotros estamos viendo desde arriba de la montaña que nosotros podemos modificar, ¿sí? Entonces, es un recorte del paisaje modificado por el hombre según los criterios y propósitos que nosotros querramos darle. Seguramente en esas casas que están a orilla de los ríos, que tienen parques gigantes y que son hermosas y costosas, los dueños van a querer contratar a alguien para hacerles el jardín, para hacerles canteros, para tener los árboles sanos, para hacer unos parques agradables a esa casa y a ese contexto. Entonces, es ahí donde nosotros podemos intervenir, en los espacios verdes. Si es un espacio privado, van a ser parques y jardines privados, y si son espacios públicos, van a ser las plazas y los parques públicos, ¿sí? Pero siempre es el recorte de la inmensidad del paisaje que nosotros vamos a modificar, el espacio reducido de ese paisaje, pero es donde nosotros podemos intervenir. También acá tenemos tres dimensiones, tres conceptos. Esto que les decía yo recién, es un espacio acotado con un entorno que lo condiciona, ¿sí? Siempre es un espacio acotado porque nosotros decimos, este jardín que yo voy a modificar es de 10 por 10 o de 100%, pero siempre le damos un tamaño, una dimensión, ¿sí? Y generalmente pasa con el paisajismo que conviene ir a, bueno, si ustedes los contratan para hacer un diseño, pueden hacer el diseño completo o pueden ir haciendo por partes. Capaz que es conveniente hacer primero la zona más cercana a la vivienda o el jardín de la casa, y después, si el espacio es mucho más grande, vamos alejándonos en cuanto a diseño, pero siempre es un espacio acotado. Siempre tiene la intervención humana, ¿sí? Porque siempre somos nosotros los que vamos a modificar desde la tierra, que tenemos que incorporarle materia orgánica, nutrientes, ver si es un lugar donde hay encharcamientos o necesitamos poner, o sea, necesitamos agregar arena para que no haya encharcamientos, toda la parte nutricional, y siempre lo vamos a intervenir. Y después, por supuesto, con la colocación de plantas, ¿sí? Nosotros vamos a diseñar siempre interviniendo el espacio. Y después tenemos los criterios de para qué vamos a intervenir ese espacio, ¿sí? Siempre responde a los deseos y a las necesidades que tengamos nosotros, y lo que vamos a intervenir es nuestra casa o a nuestros clientes, porque depende para qué quiera nuestro cliente modificar ese espacio, es lo que vamos a realizar, ¿sí? Si el cliente quiere modificar el parque porque va a ser un bar, bueno, vamos a ver dónde ponemos la pérgola, dónde ponemos los bancos, las sillas, las sombrillas, y dónde ponemos las plantas, los canteros, para que tengan mejor observación. Y así las necesidades que le queramos dar. Si el cliente quiere colocar un árbol gigante en el medio del patio o del parque, bueno, hay que ver cuáles son las cualidades y los atributos ornamentales que el cliente quiere para hacer la selección de esa especie que el cliente quiere colocar en el medio del jardín, ¿sí?
Esas son cuestiones que vamos a ir viendo, pero que hay que ir viendo para qué vamos a modificar ese espacio. Acá les puse también espacios públicos y privados. Arriba tienen un jardín privado, para que vean las dimensiones, ¿sí? Acá tenemos alto mantenimiento en cuanto al césped, hay que cortarlo, hay que mantener esa vereda que tiene limpia para que se aprecie, porque si no ese césped lo invade totalmente. Hay un montón de arbustos para mantener limpios y podados, y los árboles también. O sea, hay mantenimiento, gran trabajo de mantenimiento en este jardín. Después, en las plazas, generalmente acá se diseña con un uso, ¿sí? ¿Para qué usa la gente ese espacio? Imagínense que abajo del tobogán no podemos sembrar césped, porque sería algo inviable con el tránsito que hay, el pisoteo de los chicos, ¿sí? Entonces tenemos que ir imaginándonos qué sirve y qué no sirve según el uso que le vamos a dar. Entonces, esto pasa muy normalmente de que en las plazas donde están los juegos no tenemos césped, ¿sí? Sí podemos armar canteros con arbustos, con plantas herbáceas, pero por ejemplo, en una plaza donde juegan los niños no podemos poner ninguna planta con espinas, ¿sí? Porque justamente están los chicos cerca y es peligroso. Entonces hay que ir viendo ese tipo de cuestiones a la hora de diseñar. Abajo tienen un parque público que, bueno, la diferencia entre parques y jardín, ahora lo vamos a ver en otra próxima diapositiva, pero la diferencia está en el tamaño, ¿sí? Y un parque privado, que también la diferencia entre el jardín y el parque privado son las dos cuestiones privadas, pero la diferencia está en el tamaño del espacio. Ahora lo vamos a ver bien más concretamente. Acá les puse, aplicando los conceptos de percepción objetiva y de la percepción subjetiva, el diseño de parques y jardines se puede contemplar respecto a estos factores. Siempre nosotros como diseñadores que manipulamos diferentes aspectos, ¿no? Y los aspectos que nosotros vamos a poder modificar y manipular según las necesidades y los usos que le querramos dar son, por ejemplo, los factores objetivos, el tema de las plantas, cuántas plantas vamos a usar en un cantero, qué materiales vamos a incorporar a un cantero. Yo los hablo de ejemplos de canteros, pero eso llevémoslos al espacio que ustedes quieran, ya sea al patio de su casa, al jardín de su casa, al parque de su casa, ¿sí? Es una cuestión de tamaños, nada más. Eh, los objetos que vamos a incorporar, si queremos incorporar piletas, pérgolas, fuentes de agua, ¿sí? Las construcciones, los caminos, los senderos. Cuando hablamos de solado es la cantidad de césped que vamos a poner, ¿sí? Puede ser un césped, un deck, ¿sí? Todos los lugares donde da el sol pero no tiene arbolado son solados. Podemos modificar los colores, ¿sí? Por ahí capaz que queremos hacer un cantero rojo. Bueno, vamos a tener que seleccionar las especies para que esas especies que están en ese cantero tengan flores rojas, ¿sí? Capaz que le podemos poner en el medio una fuente de agua roja y así, ¿sí? Nosotros vamos a darle las tonalidades subjetivamente a lo que a ustedes les guste y a lo que ustedes les quieran plantear, tanto al diseño propio de cada uno de ustedes o al de un cliente. Los aromas, si usamos plantas aromáticas o no, y las texturas, que también vamos a ver qué son las texturas, pero también es, por ejemplo, el tamaño de las hojas de las plantas. Si usamos hojas grandes, árboles con hojas grandes, plantas con hojas grandes, o todo diminuto, ¿sí? Ya vamos a ir viendo qué son las texturas, para qué sirve la diferencia y todo eso. Y los factores subjetivos, siempre hablando de la percepción individual. Esto es, yo creo que lo que ustedes van a poder hacer con el gusto propio de cada uno de ustedes, ¿sí?
las sensaciones, la percepción, que algo les haga acordar de algo, capaz que, no sé, quieren usar las plantas que tenía el abuelo en la casa en otra provincia. Bueno, son recuerdos y capaz que esa planta les trae, no sé, ciertas interpretaciones que esas son personales de cada uno. Entonces, ya sea de ustedes o de sus clientes, son cuestiones que van a ir incorporando a sus diseños, pero son factores subjetivos que pueden ser suyos o a pedido de sus clientes, según el diseño que quieran hacer. Acá les puse, miren, en esta plaza, si pasan 100 personas por una plaza, habrá 100 percepciones diferentes, ¿sí? Porque algunos van a mirar las rosas rojas, otros van a mirar las rosas blancas. Capaz que a algunos les guste el solado que hay en el centro donde está el césped para ir a tirarse al solcito. Hay diferentes percepciones. Cada uno va a ver en esa plaza lo que más le guste, ¿sí? Los árboles que hay alrededor, las montañas que tiene atrás. O sea, cada uno ve lo que más le llama la atención, pero todos somos diferentes, entonces a todos nos atraen cosas distintas. Y acá es donde les dejo la teoría de los tamaños, ¿sí? Los jardines, ya sean públicos o privados, siempre son los más chiquitos, ¿sí? Los jardines pueden ser el patio de mi casa, el jardín de una casa, pero nunca superan los 1000 metros cuadrados, ¿sí? Eso es un jardín. Cuando hablamos de parques, siempre nos vamos a tamaños más grandes, ¿sí? Mayor a 2500 metros cuadrados, ya sea público o privado. Parques grandes, mayor a 2000 metros cuadrados, es parque. Si son menores a 1000 metros cuadrados, son jardines. Y las plazas se diferencian porque las plazas vienen a ser como un jardín, porque nunca ocupan el 100% de la manzana, ¿sí? Pero tienen, generalmente son 1000 metros cuadrados, no más que eso. Entonces la plaza viene a ser el espacio público eh, que se equipara con un jardín. Pero para que vean la diferencia, que la diferencia de las palabras es solamente por el tamaño del espacio que vamos a modificar. Y siempre hablando de esto, de que nosotros nos creemos capaces de modificar ese espacio, esos espacios.